Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a este evento dentro del marco del 11F, 11 de febrero, que fue el pasado domingo, pero que estamos haciendo una serie de eventos, pláticas, conversatorios, cine de análisis, algunas actividades presenciales que se están llevando justo a cabo en este momento, al lado del Prometeo, para los que quieran ir y darse una vuelta. Y el día de hoy, aquí en redes sociales, a través del Facebook de la Comisión de Equidad, tenemos un conversatorio entre académicas. Muchas gracias a todos nuestros ponentes, muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Y este conversatorio lleva por título Compartiendo experiencias con científicas de ciencias y por supuesto, pues tenemos puras científicas de ciencias. En este caso tenemos la participación de la doctora Carla Cruz y la bióloga Saraí de Jesús Cruz Gómez, la maestra Sandra Nieves Uribe y la doctora Ana Paulina Mendoza Bonderboch. Este conversatorio pues gira en torno a las experiencias de estas científicas que nos acompañan el día de hoy y para conocerlas un poco me voy a permitir leerles sus semblanzas curriculares. Sandra Nieves Uribe, eh, pues ella estudió la maestría en ciencias y por lo que nos puso en su semblanza, creemos que ya ahorita es doctora, ahorita nos va a comentar si, si las fechas se realizaron en el tiempo establecido de ese grado, de ese examen de obtención de grado. Ahorita platicaremos con ella. Su lugar de adscripción es el Museo de Zoología Alfonso L. Herrera, entomología del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es embajadora y parte de la comunidad de bioimagen en México, así como miembro del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, área de entomología desde hace 10 años, 5 de ellos como técnico académico a tiempo completo. Es originaria de la Ciudad de México, bióloga por parte de la Facultad de Ciencias y estudios de posgrado, maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas, ambos en la UNAM. Participante en 5 proyectos de sistemática y taxonomía de insecta, tanto como estudiante de licenciatura o posgrado como académica. Con poco más de 20 publicaciones sobre microestructuras y taxonomía de mariposas diurnas, en especial del Exocorion, perdonen ustedes, pero esto es otro tipo de palabras que nosotros usamos en computación, eh, slash huevo de estas, y varias de ellas como primera autora desde finales de estudios de licenciatura en 2015. La doctora Carla Cruesi Cortés, ella desde muy joven quiso ser bióloga, pues su mayor interés era observar a los animales para tratar de entender su comportamiento. Inició sus estudios de biología en la Facultad de Ciencias en el año del 97 y se graduó en 2003 con una tesis que estimó los costos de un carácter sexual secundario, una extensión a la aleta caudal en la velocidad crítica de nado para una especie de peces vivíparos endémica de la cuenca del río Pánuco. Terminó su doctorado en en el posgrado de Ciencias Biológicas en 2013 con un proyecto más integral alrededor de los costos de caracteres cons conspicuos en estos peces desde un punto de vista evolutivo. Trabajó como técnica académica en el Laboratorio de Ecofisiología Animal, en el que ha colaborado en la investigación, docencia y dirigiendo proyectos de tesis de licenciatura en temas como los efectos de las características de las conchas que usan los cangrejos ermitaños como refugios móviles de su locomoción, efectos del tipo de refugios en la sincronicidad de las cadenas de vacancia, efectos sociales en las tasas de crecimiento y muda, entre otros. Se inspira en seguir desarrollándose como científica y poder compartir con las nuevas generaciones. La bióloga Saraí de Jesús Cruz Gómez, ella estudió en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, es bióloga de la Facultad de Ciencias. Está en proceso de obtener el grado como especialista en microscopía electrónica en ciencias biológicas y actualmente se desempeña como técnica académica asociada a de tiempo completo en el laboratorio de nanobiología celular a cargo de la doctora María de Lourdes Segura Valdés. Forma parte del grupo de investigación de la evolución del núcleo y nucleolo celular y ha participado en publicaciones científicas en congresos nacionales e internacionales. Uno de sus trabajos principales
Consiste en apoyar en el entrenamiento de las técnicas a los alumnos de licenciatura, servicio social, prácticas profesionales y posgrado que se integran al grupo de trabajo. Y tenemos también a la doctora Ana Paulina Mendoza Ponderboch. Ella estudió biología en la Facultad de Ciencias, la maestría en Ciencias Biológicas y la especialidad en microscopía electrónica aplicada en las ciencias biológicas en la UNAM. Actualmente es técnico académico de tiempo completo en el Laboratorio de Nanobiología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La principal línea de investigación en este grupo se enfoca en estudiar biología celular y molecular del núcleo y del nucleolo de diversos tipos de células utilizando diversas técnicas de microscopía, de biología celular y molecular. El interés de estudiar la diversidad biológica a nivel estructural es parte de su día a día. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Microscopía y embajadora de la Mexican Bioimaging Workshops. Ha publicado un libro y varios artículos indexados. Ha sido profesora a nivel licenciatura desde hace 15 años, impartiendo asignaturas como bioquímica, biología molecular y celular, y también ha impartido talleres de actualización docente y organizando eventos de difusión de la ciencia. Pues muchas gracias a las cuatro por aceptar esta invitación y pues antes de empezar les tengo que presentar a mi compañera Ana Cristina Cervantes Arrioja, quien también estará en este conversatorio moderando. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, muchísimas gracias y gracias Gracias. también a nuestras ponentes y a la audiencia. Aquí estamos, ¿qué tal? Muy bien. Pues muchas gracias a todas. De verdad es un gusto que estén aquí con nosotros. Y lo primero que pues que quisiera yo preguntarles es, dado este marco del 11F, si ustedes sabían desde chiquitas, desde que eran niñas o adolescentes, que querían ser científicas. Si sí querían ser científicas y ni por aquí les pasaba por la mente que iban a ser científicas, ¿qué pasaba por esas pues pequeñas eh, niñas o adolescentes que estaban tal vez pensando en la ciencia o pensando solo en jugar? ¿Cómo fue esa niñez de ustedes para poder ir viendo este trayecto hasta llegar a sus vidas actuales, ¿no? Porque atrás de todos los científicos y científicas y científicas, pues sabemos unas personas que tenemos un background, una historia, y eso queremos compartir con la audiencia para invitar a más niñas, a más adolescentes y más niños, si se quieren integrar a las ciencias. Hay varias formas de llegar, ¿no? Hay varias historias de vida y queremos compartir eso con ellos para que pues vean que hay una diversidad enorme, ¿no? Para llegar a ser científicos, los caminos son varios. Entonces, ¿quién quiere empezar? Adelante, Paulina. Gracias, Carla. Pues sí, yo sí, desde niña, yo siempre supe que quería ser científica, este, aunque el área de la ciencia que quería, en realidad no fue la que yo pensaba que iba a ser de niña. Em, este, o sea, la ciencia en general siempre me interesó. Me gustaba observar bichitos en el jardín y bueno, me acuerdo que una vez me regalaron un juego de estos de experimentos de química y hacía mis mezclas, intentaba hacer experimentillos en la química. Y lo que yo quería, en realidad el área de la ciencia a la que yo decía que me iba a dedicar era la astronomía, pero yo no sabía que se llamaba astronomía, yo decía que yo iba a ser científica de los planetas y que iba a inventar una máquina para viajar a Marte y que iba a mandar a mi tío Arturo, que era el único que se iba a atrever a ir a Marte en mi máquina. Y bueno, esos eran mis proyectos de niña y creo que sí, a lo mejor sí tuvo mucho que ver también como el apoyo de mi familia en ese sentido de que como a mí me interesaba la ciencia, me regalaban libros o me regalaban este tipo de juegos para hacer experimentos y y pues todo eso, pero sí, sí creo que la ciencia, en mi caso sí fue desde muy pequeñita, sí era como mi interés y sí. Sí. Muchas gracias, Paulina. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Ah, muy bien, Carla.
Gracias. Pues yo también, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando, a todas. Y pues yo también desde, como lo puse en mi semblanza, desde pequeña, no sé si sabía que quería ser científica, pero sí sabía que tenía mucho interés en estudiar el mundo natural, ¿no? Entonces, yo todavía no sabía que era un científico ni nada, pero creo que como la curiosidad por el mundo natural y sobre todo estuve bastante como influenciada por las historias que salían en esos tiempos en los que yo era niña, en los 80s, de Cousteau y el mar y los libros. Entonces, más bien eso fue lo que me fue jalando, los libros, también las aves, me acuerdo que me interesaban muchísimo. Y una parte importante fue que también creo que tuve como el apoyo de las personas a mi alrededor, mi familia y todos, ¿no? Porque pude hacer las preguntas que se necesitaban para seguir observando animales, que era lo que más me gustaba, ya sea en algún río que se visitara, como que siento que sí tuve esa libertad de vivirlo, aunque no sabía que era ciencia, o había científicos como que no lo acababa de entender, pero sí, poco a poco uno se va acercando y en el momento en que yo entendí, ok, hay carreras y yo voy para allá, ¿no? O sea, como que ya fue más certero la dirección. Ajá. Eso es. Muchas gracias, Carla. Sandra, Saraí. Saraí, va. Muy bien, y luego Sandra. Perfecto. Yo no tenía la certeza de que quería ser científica, solamente me acuerdo que era muy observadora y muy preguntona. En algunas vacaciones de verano iba a casa de mis abuelos que vivían en el Estado de México y ellos tenían campo y me mandaba mi abuelita a espantarla a las vacas y en temporada de frío vacunábamos a los pollos. Según mi abuela, vacunábamos a los pollos porque los correteábamos y les dábamos gotitas de limón para que no les fuera a dar gripa en la temporada de frío. Y mi abuela me mandaba a cortar flores de calabaza para almorzar, para desayunar. Y recuerdo que un día, o sea, ella me explicó qué tipo de flores tenía que cortar, pero un día me equivoqué y yo no sabía que había cortado una flor femenina. Y mi abuelita me regañó. Me dijo, Muchita, ten cuidado, pon atención. Si cortas este tipo de flores, después, en unos días, no vas a tener una calabaza. Y yo no entendí, solamente aprendí a observar qué tipo de flores de calabaza tenía que cortar para hacernos las quesadillas y cómo con los días esas florecitas que tenían una estructura diferente en el centro se iban a convertir en una calabaza. Y después esas calabazas nos las comíamos en la sopa y en otras cosas. A mí me intrigaba por qué los pollos hacían pipí o hacían popó, o cómo, por qué se hacía esa mezcla verde como revuelta con blanco, y por qué la pipí de los conejos olía tan fuerte y las excretas eran de bolitas, o cómo le hacía el espermatozoide en el cascarón ahí en el huevo de la gallina para entrar, si ya tenía el cascarón, o cómo se le hacía. Eran preguntas de una niña que observaba, y en mi familia un tío es médico, un primo es biólogo y mi papá estudió el primer semestre de química. Entonces, aunque no tuve la ciencia como tal en mi familia, pero sí era preguntona. Y el querer ser profesora de niños de secundaria, eso me alentaba mucho como para ir haciendo el camino, pero yo no sabía que eso era ser científica. Ok, eso es súper interesante cómo cada quien va por su caminito, ¿no? Con la abuelita, los descubrimientos solitos, uno como niño. Y a ver, ahora le toca a Sandra. Hola, buenas tardes. Yo la verdad no tenía idea de que iba a terminar siendo científica. De pequeña siempre andaba brincando entre una cosa y otra, que quería ser panadera, que quería ser veterinaria, que quería ser abogada. No tenía mucha claridad. De hecho, la forma en la que llegué a estudiar ciencias, literal, fue una decisión impulsiva. A mí, cuando estaba en secundaria, me llamaba la atención
las materias de ciencias eran de las que más me gustaban, biología, física, química, y me gustaba mucho la química. Entonces yo pensaba que pues me voy a meter algo de química y mucho tiempo estuve como de, sí, voy a estudiar químico farmacobiólogo. Pero llegando al sexto de prepa, yo estudié en la prepa 5, fue de, la mitad de mi grupo quiere estudiar eso. Ok, yo no quiero eso entonces. Yo quiero algo diferente, algo que no haya tanta gente. Y sin meterme a, la verdad fue algo un poco tonto, sin ver bien qué hace un biólogo, a qué se puede dedicar, el campo de trabajo, nada, me metí a esta carrera. Era algo que me llamaba la atención, me gustaban las cosas de biología molecular y así fue como terminé aquí. Entonces, puedo decir que varias de las cosas que me han llevado a la carrera científica en la que ahorita estoy han sido como cosas de mi intuición, de a mí me late esto y creo que por aquí me voy a ir. No fue realmente que dijera, oh sí, la ciencia y tal persona, tal documental. No, Ay, pues está muy bien porque, pues mira dónde llegaste, ¿no? Con todo lo que pensabas que sí, que no, y de todas formas aquí en la carrera de seguro en biología viste algo de lo que habías dicho, no, no vaya a ser porque todo el mundo quiere eso, ¿no? La ciencia tiene muchos caminos, las ciencias son muy diversas y hay muchas maneras de hacer ciencia en ese sentido, ¿no? Porque los campos son pues muy variados, está la biología, todas ustedes son biólogas, pero también tenemos la matemática, ¿no? La física, eh, otras áreas, ¿no? Y bueno, pues sigamos con la siguiente pregunta. Va a estar Ana, entonces las dejo ahorita con Ana. Hola, pues fíjense que yo escuchándolas tengo una pregunta. Quisiera saber a qué jugaban nuestras científicas cuando eran niñas. A ver si nos pueden platicar un poquito sobre esos juegos, sobre esos sueños. A lo mejor esas tardes iban en la mañana, cuando regresaban de la escuela, ¿qué hacían? ¿No? A lo mejor con quién jugaban, con quién compartían. ¿Qué hacían? A lo mejor jugaban a ser maestras, por ahí se improvisaban un pizarrón en algún lugar, o a lo mejor no pensaban en eso, pero les gustaba andar buscando por ahí algunos bichitos o andar observando en el jardín si es que tenían oportunidad. Si pueden platicarnos un poquito a qué jugaban, yo creo que a nuestra audiencia le gustaría mucho escucharlos. No sé, ¿quién quisiera compartirnos? Sandra, adelante. en mi caso no era tanto andar jugando así un juego específico. Me gustaba lo de la comida porque la verdad una de las cosas que me sigue gustando es cocinar, pero otras de las cosas que hacían no era exactamente un juego, sino me distraía con bichos, de por ejemplo, o una araña patona y me la quedaba viendo, la agarraba, la andaba moviendo, o una lagartija y ver cómo se le caía la cola era así como de órale, ¿no? Entonces, siempre había muchas cosas ahí por donde vivía de pequeña, que le, hormigueros, que colmenas de abejas. Yo no era la típica persona, y sigo sin serlo, de que le dices una cucaracha y sale aterrada, sino es dónde para irla a bobear. Entonces, ese tipo de cosas son lo que yo hacía más. Y también hacía otras cosas que, pues, cero que ver con andar ahí agarrando cosas, porque a mi mamá tampoco le gustaba. Era más como de, pues, pasar tiempo con mis hermanos, estar leyendo, o incluso videojuegos también era algo que hacíamos. Entonces, era campechaneado, no era nada más una cosa en específico y algo que me fuera a decir, pues esto va a ser. Excelente, Sandra, muchas gracias. ¿Quién más quisiera compartirnos? Saraí, adelante. Yo soy la tercera de 7 hermanos y mis hermanos chiquitos jugaban a la casita, a la mamá. Y yo no quería ser la mamá, yo jugaba al papá. Yo jugaba con ellas, pero yo era el papá y me iba a trabajar. Y entonces mientras me iba a trabajar, yo me iba a... Mi familia es religiosa, muy hecha católica, y entonces yo me acuerdo que había un árbol de durazno en el jardín de la casa donde yo vivía, pero yo hacía amarres con las ramitas de las mandarinas o con alguna otra fruta porque quería hacer mezclas de frutos. Y entonces como que los vendaba,
pero a la hora de cortarle la ramita, por si las moscas o por si lo que fuera, como que en mi cabeza hacía oración así de, ya te moriste planta, pero vas a crecer con la otra. Entonces, era, y ya cuando mis hermanas me decían, oye, es que no quieres jugar con nosotras, yo decía, sí, ya regresé de trabajar, y entonces jugaba, o sea, seguía jugando un poco con ellas, pero, pero yo me inventaba mis juegos solita de cruzar o al doctor o de cruzar plantas o algo así. Eso era lo que me gustaba. Muy bonito, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera platicarnos un poco de esas infancias? Ana Paulina, adelante. Gracias, Ana. Sí, bueno, pues a mí em, igual que Sandra, me gustaba mucho jugar con bichitos. Era como salir al jardín y como con animales en general. Yo soy de Sonora, entonces pues en provincia vivíamos en casa con jardín y así entonces teníamos mascotas, tuvimos perros, tuvimos pollos, tuvimos conejos, tuvimos animales diversos de mascotas y y entonces yo siempre me la pasaba jugando con animales. Entonces, tanto las mascotas como bichitos. Me encantaba como observar las hormigas y tratar de pepenarlas. Igual eso de tratar de ver que las lagartijas con esa leyenda de que se les arranca la cola y les vuelve a crecer, pues nunca pude ver que le volvía a crecer, ¿no? Pero sí era como una gran intriga porque te dicen que les vuelve a crecer y entonces era así de, ay, qué tentación de arrancarle la cola. Sí. Entonces estar correteando lagartijas, observar hormigas, las abejas, sí, y incluso los sapos, y como, justo como cuenta Sandra, que mucha gente le dan asco, todos los animalitos a mí nunca me dieron asco, y también era como parte de la emoción, como asustar a mis hermanas o así, ¿no? Como llevarles un sapito y así ponérselos enfrente de la cara, y mira qué bonito, y entonces ver cómo se escandalizaban, así, ¡ay! Salían corriendo, era parte también del juego. Y, y bueno, observar bichitos. Y bueno, ya les había contado también lo de los experimentos y tratar de construir cosas y con alambritos. Y las máquinas, me gustaba desarmar relojes y ver cómo funcionaban, aunque en realidad nunca llegué como bueno, sí, o sea, tratar de entender lo más que pudiera, ¿no? O sea, aunque nunca logré como desarmar completamente y luego reconstruir algo, que lo intenté muchas veces, pero luego no funcionaba. Sí. Y, y bueno, también me gustaba mucho como juegos de treparme en los árboles o treparme en las bardas y todo eso, también me encantaba. Em, televisión nunca tuvimos, hasta que tenía yo como 9 años, compraron la televisión en la casa. Entonces, como que también siempre me sentí medio friki así en la escuela, porque como que no, todas las niñas hablaban de las telenovelas y las caricaturas y yo ni enterada, ¿no? Y hasta la fecha como que muchas veces no me entero de las cosas de las que todo el mundo habla, ¿no? De los quiénes son los artistas de moda y de qué está pasando así, como que luego, en ese sentido sí caigo más o menos en el estereotipo de las y los científicos, ¿no? De que somos medio frikis, a veces sí me siento un poco así. Pero bueno, también me gustaba mucho jugar con peluches. En algún momento de mi vida, siempre andaba con algún peluche en la mano, pero las muñecas nunca me gustaron. Eran como animalitos de peluche, eran mi sensación. Y, pues no sé, la lluvia, los charcos, mojarme, eso también siempre, poner albercas, en Sonora hace un montonal de calor y era como cualquier charco, alberca y todo era la menor provocación y ya estaba yo adentro. Muchas gracias, Paulina, también por compartir. ¿Quieres tú platicarnos también, Carla? Sí, adelante. Sí, un poco también, pues yo tampoco, yo no recuerdo como jugar a algo que fuera como científico, sino más bien
me acuerdo que pues se podía salir mucho a la calle y entonces nosotros mi hermana y yo estábamos todo el tiempo afuera viendo cómo podíamos hacer para saltar un tope, si nos subíamos en una tabla y hacíamos no sé qué, o sea, todo el tiempo estábamos como que inventando una manera de hacer algo físico más rápido o de poder hacer una vuelta en el aire o de cosas así. Entonces éramos muy, yo también me acuerdo tener mucho en la cabeza eso de si hacemos esto y después nos movemos hacia acá y hacia allá, como algo de planeación, pero de dentro del juego de los movimientos, ¿no? O si me subo al árbol así, yo también me acuerdo mucho de subirlo a los árboles o de saltar una barda o cosas así. ¿No? Como que esos eran los juegos en los que yo recuerdo que me divertía más, como en intentar hacer algo. O si alguna vez por algo no nos dejaron salir, planeábamos el escape. Y entonces ahora vamos a escaparnos de esta manera. Y ese tipo de cosas eran las que, pues a mí me entretenían un montón, ¿no? Pensar cómo puedo hacer que algo funcione o que algún salto se nos haga fácil o algo así, ¿no? Ajá, esas eran. Ah, excelente, muchas gracias. Y también quisiera preguntarles y que nos contaran cómo les iba en la escuela. En general, o sea, sí les gustaba ir a la escuela y, por ejemplo, ¿qué materias les gustaban más? A lo mejor tienen ahí algún recuerdo de algún profesor o de alguna profesora, de alguna maestra o maestro entrañable por alguna enseñanza que tal vez les dio. Y sobre todo, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria. ¿Será que hubo alguien que recuerden y si nos pueden platicar un poquito cómo eran, por ejemplo, sus días de escuela, ¿no? En general, ¿les emocionaba ir o qué esperaban, por ejemplo? Si también nos quieren platicar de su primer día en la escuela, cómo les fue, ¿no? Y un poco también esta reflexión de las profesoras, si pudieran, o de algún profesor también que a lo mejor les dio alguna enseñanza que todavía recuerden y que todavía la tengan presente y digan, ¿no? Y la sigan llevando a cabo. Entonces, no sé si quisieran platicarnos también por ahí. Muchísimas gracias. Saraí, adelante. Ahorita con tu pregunta me acordé de mi maestra de la primaria. En la dedicatoria del cuadernito de sexto me escribió, Saraí, eres una gran persona y puedes lograr grandes cosas. Esa frase me marcó mucho porque nunca había escuchado eso para mí. Ese reconocimiento yo nunca lo había tenido. Y fue directo y fue bonito. Ella, yo creo que ella veía muchas cosas en mí, pero yo no sabía que yo las tenía. Eh, una amiga en la pandemia, volví a ver a una amiga y me dijo, es que siempre has tenido buen corazón. A mí se me da la parte social, se me dan las personas, me gusta escuchar. También por educación, buena o mala educación, eh, y la parte de compartir mucho con los hermanos, soy muy empática. Y entonces esa parte llama la atención, eso es diferente. También era bien abusada. En, en la secundaria, mi maestro de matemáticas me decía zaranga. Y yo creo que yo como que me quería o yo le caía bien y me ponía un ejercicio de álgebra larguísimo, larguísimo del tamaño del pizarrón. Y me acuerdo que me retaba y me decía, órale, zaranga, 10 o cero. Y yo sabía que iba a sacar perfecto ese ejercicio de álgebra y le decía, ay Jorge, ya sabes que voy a sacar 10. Y me pasaba el pizarrón, y hacía perfecto el ejercicio gigantísimo de álgebra, pero era padre porque yo me acuerdo que le dije un día, pero podemos explicarles, o sea, como podemos explicarles a mis compañeros. Y entonces en ese ejercicio, él daba la clase. Y yo ahora reconozco que era una una niña, una adolescente que quería compartir. O sea, no era solo por ego que yo pasaba, aunque parecía así un reto,
pero yo les decía, ¿les podemos explicar? ¿Les podemos enseñar? Y entonces mi maestro explicaba, daba la clase con ejercicio largo. Mi papá estudió el primer semestre de la carrera de química y él me explicaba a veces los enlaces de los carbonos y eso me llamaba la atención. Mi maestro de biología me gustaba mucho porque tenía unas canas. Ah, yo creo que yo me peino como mi maestro de la secundaria. Tenía unos pelos así despeinados y unas canas bien bonitas y le brillaban. Él era médico y nos daba la clase de biología. Y me acuerdo cómo se paraba así como muy guapo enfrente de nosotros y nos decía frontal, parietal, temporal y occipital, los huesos de la cabeza. Y a mí me gusta, ahora sé que me gustaba mi maestro, pero sabía mucho, él era médico y como que eso me llamaba la atención. Mi maestro de química de la secundaria era biólogo, de aquí de ciencias, y su manera de vestir era muy, como muy suelta, muy, y sus pantalones aguados. Y recuerdo una vez que en el recreo en la secundaria lo encontré por ahí, o sea, él le caía gordo a todos mis compañeros, pero a mí me caía bien y yo me acerqué y le pregunté que qué traía en una bolsita de papel. Era una lagartija que había agarrado para su niña. Él era papá de una niña de 3 años y me dijo, es una lagartija que le voy a llevar a mi hija. Y entonces se me hizo, me llamó muchísimo la atención el tipo de regalo que le hacía ese papá a esa niña. Y entonces fueron, fueron maestros muy diferentes, personalidades muy diferentes, pero que me marcaban, mi maestro de mate que me retaba con su panzota y que tenía su olor a cigarro, siempre olía a cigarro y sus lentes granotes de verde botella, pero, pero me quería y me sonreía y me alentaba para seguirle. Y yo no sabía cómo, para qué. Ah, qué bonito. Muchas gracias por compartirlo, Saraí. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartirnos un poco de estas figuras, a lo mejor en la primaria, en la secundaria? ¿Cómo les iba? ¿Qué materias les gustaban más? Adelante. Adelante, Sandra. Pues en general a mí siempre me gustaron las carreras más bien las materias que eran como con cosas científicas. Me gustaba mucho física, me gustaba mucho biología, obviamente. La química también me gustaba mucho. Matemáticas era buena, pero no era de lo que más me gustaba. Pero si algo sí hizo que me inclinara un poco más hacia estas cosas fue tanto mi maestro de física como de la secundaria, como mi maestro de química. Los dos eran un físico y un químico. Y te explicaban con mucha pasión lo que ellos estaban haciendo, lo que eran los temas propios de la enseñanza. Te mostraba de que no tenías que aprendértelo de memoria, sino entender por qué las cosas eran así. Y eso era algo que a mí me gustaba, que no me repitieran nada más de, esta es la fórmula, aplícala y ¿qué hay detrás? Ni idea. Entonces, eso a mí fue lo que más me agradaba y era como muy inusual en esos casos, porque en general no es que fuera una escuela así de paga súper lujosa, sino éramos una escuela pública donde venía gente tanto de Tepito como de otras colonias cercanas, yo viniendo del Estado de México y haciendo una hora solo para ir a esa secundaria. Entonces, sí era como muy llamativo que encontraras personas con esa formación en ese lugar. Y eso fue lo que a mí me hizo que pues, me interesara por lo mismo la química. Sobre todo la química era muy interesante ver cómo todo se conservaba y también empezar como a tener ese raciocinio de, ah, mira, la física tiene reglas, que la química sigue y la biología ocupa lo que la química hace. Entonces era como una bola de nieve de cosas de pensar. Pero realmente solo eran como que temas que me gustaban. No era algo que dijera de, esto me gustaría verlo más a fondo. Claro. Es que a veces, no sé si a ustedes les pasó,
las situaciones que nos llevan a definir grandes cosas, como por ejemplo la elección de lo que quiero estudiar, están marcados no solo por una decisión como racional, pensada, sino por muchas cosas que nos van atravesando en la vida, ¿no? Por ejemplo, a mí en particular, déjenme compartirles que mi hermana mayor, bueno, la de en medio, porque somos tres, también era bióloga. Y entonces a mí, por ejemplo, durante la prepa llegaba y me contaba de sus prácticas de campo y a mí me emocionaba tanto salir al campo y poder ver y poder saber qué pasaba. Y yo al final, pues siempre quise estudiar pues en un área, por ejemplo, sociología, arqueología, me llamaba mucho la atención esto, pero me terminé enamorando a través de los relatos de mi hermana de sus prácticas de campo, que eran maravillosos, ¿no? Además, estudiábamos en ese momento en Veracruz, somos de Veracruz, y ella era de la Universidad Veracruzana. Entonces, yo quisiera preguntarles si hubo algún momento decisivo para ustedes para decir, a lo mejor si no sabían o si estaban como entre esto y esto, que les ayudó, o sea, que fue como esa epifanía, ese pensamiento de, sí, esto, ¿no? O así, o a lo mejor no fue así, a lo mejor fue ya en el momento de estar decidiendo, dijeron, pues esta, porque yo siempre fui buena, a lo mejor un poco en todas las de ciencias, pero hasta me llama más la atención. ¿Cómo fue ahí su proceso de elección? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a ese punto de decir, yo quiero dedicarme en este caso, a biología, ¿no? Porque aquí coincidimos en esto. Adelante. Creo que tenía su manita. Sí, Pau, adelante, Paulina. Gracias, Ana. Bueno, pues sí, primero quisiera como un poquito recapitular de la pregunta anterior, porque sí quisiera contar que en primaria yo no sentí que tuve un maestro o una maestra que me marcara. Sí, yo veía como varias maestras que eran lindas, que me caían bien porque eran lindas y o sea, simplemente me parecían lindas, pero no era tanto como que yo dijera, ay, quiero estudiar esto por esa maestra. Igual en secundaria solo recuerdo un profesor que me gustaba mucho su clase, era la historia. Y era padrísimo y nos ponía a exponer, porque era el único profe que nos ponía a exponer. Todos los demás venían, ellos daban su clase y ya. Y pues con él teníamos exposiciones y hacíamos debates y discusiones. Eso me gustaba mucho, el de historia. Química no me gustaba para nada en la secundaria, me costaba mucho trabajo por alguna razón. O sea, es raro porque yo después hice mucho bioquímica, pero, pero la química me costaba en secundaria como, no sé qué era, pero no le entendía. En, en- sí, en, y, y bueno, en primaria en particular, sí, en primaria y en secundaria, yo no era mal estudiante, pero tampoco era súper buena estudiante. O sea, como yo me comparaba con mis hermanas que siempre eran las que sacaban su medalla y o sea, siempre eran las del primer lugar de su salón, incluso de la generación y demás. Y yo pues no me iba mal, pero ahí iba, ¿no? Y no me gustaba ir a la escuela. O sea, en primaria yo hacía todo lo posible por no ir a la escuela. A cada rato decía que me sentía enferma para que no me dieran chance de quedarme en casa y no ir. Y ya en cuanto me decían, ya te quedas en casa, ya en ese momento ya se me quitaba todo el malestar y ya estaba yo curada, ¿no? Sí, y me acuerdo que había comentado en mi casa mis papás de un pueblo en Sonora que eran tan pobres, Quitobac se llamaba, que no tenían escuela primaria. Y yo siempre estaba duro y dale, por favor, vámonos a vivir a Quitobac. Quiero vivir en Quitobac, quiero vivir en Quitobac, porque no hay escuela. Yo no quería ir a la escuela. Y me acuerdo que mi mamá me decía que era obligatorio ir a la escuela, o sea, porque yo me rebelaba y no quería ir y decía que lo decía en la Constitución, está en el artículo 3 de la Constitución
que es laica, gratuita y obligatoria, me remarcaba el obligatoria, que no había remedio, tenía que ir a la escuela. Y entonces sí, en primaria, sobre todo en primaria, me acuerdo que sí yo no me gustaba la escuela. Y como que a pesar de que yo decía que iba a ser científica y que me gustaba todas esas partes que les he contado ya, pero de hacer experimentos y me gustaba mucho jugar juegos de mesa y las matemáticas siempre me gustaron también, pero me gustaba mucho como resolver problemas de matemáticos yo solita, ¿no? Más que estar en la escuela y hacer lo que me decían en la escuela. Sí, en realidad como que hubo un momento en mi vida donde yo sentí que yo no tenía futuro académico y donde realmente me orienté más hacia las ciencias y en esa pregunta de qué profesor como que nos marcó más, para mí fue en la preparatoria, en donde había en la prepa 6, ya aquí en la Ciudad de México, tenían unos laboratorios padrísimos, creo que todavía los tienen en las prepas, que se llaman los laboratorios LACE, en donde no son como para docencia de todo el grupo, sino era como algo opcional, que la maestra nos dijo, quienes quieran participar, quienes quieran apuntarse, adelante. Y fuimos yo y otros 2 amigos los que nos apuntamos a participar y a estar en los laboratorios LACE, y era padrísimo. O sea, era como tener un laboratorio con equipo mucho más padre del que teníamos en los otros laboratorios de docencia y unos microscopios increíbles. Y era como que la maestra nos decía, piensen qué experimentos quieren hacer, hagan sus proyectos. Y obviamente pues algunas cosas estaban muy mafufas y no llegaron a mucho, pero el experimento, bueno, el proyecto en el que más nos clavamos era uno que le llamábamos microambientes, que era, teníamos como botellas de refrescos que las cortábamos y les hacíamos hoyito y entonces poníamos en una agua fuimos a Xochimilco a colectar agua y tierra, entonces poníamos agua de Xochimilco y luego en el siguiente nivel tierra de Xochimilco y luego agua y estaban todos conectados y entonces observábamos en el microscopio todos los bichitos que había y nos pasábamos horas y nos emocionábamos muchísimo cada que encontrábamos uno nuevo. Y fue todo un reto cuando la maestra nos dijo, bueno, ya vieron muchas cosas, ahora identifiquen qué fue lo que vieron. Fue un mega reto porque me acuerdo que vinimos aquí a la Facultad de Ciencias, a la biblioteca, buscamos libros de microbiología como para lo que queríamos era tratar de encontrar qué era lo que estábamos viendo, ¿no? Identificar, pero los libros de microbiología como que no, pues no son como lo que queríamos, que era como un folleto, ¿no? De casi este bichito es esto, ¿no? Y entonces, de alguna manera conseguimos un librito que sí nos fue súper útil, que sí venían los dibujos y la descripción de qué era cada uno de esos. Y era la máxima, o sea, nosotros sentíamos que era como descubrir una nueva especie casi cada que encontramos un nuevo bichito y toda la cosa de ubicar qué era, de encontrar qué era cada uno de ellos y caracterizarlos. Y luego también veíamos como las poblaciones, ¿no? O sea, cómo uno era abundante al principio y luego empezaban a disminuir en cantidad y después uno desaparecía y el otro empezaban a surgir otros bichos nuevos. Entonces, perdón, creo que me perdí un poquito de la pregunta en la que estábamos, pero, pero esa maestra, que es Rosa María Yedra Vilchis, en la prepa 6, con esos proyectos de estar en los laboratorios LACE, eso fue para mí lo que me marcó de decidir si quiero estudiar biología. Aunque, aunque en realidad siempre tuve muchas indecisiones. O sea, decidir una carrera creo que es algo dificilísimo. O sea, eso fue lo que me hizo finalmente tomar la decisión, pero dudas siempre tuve, incluso cuando ya estaba en la carrera. Siempre tuve dudas. Sí. No, pues es que me parece que tu propia expresión corporal nos estaba contando que sí fue una profesora que te marcó y que fue así una iniciación a la investigación, ¿no? Como que
vayan, armen el proyecto y busquen qué vieron y qué difícil, ¿no? O sea, qué es lo que vi, cómo lo voy a interpretar. Entonces me parece que fue muy importante para ti, ¿no? Y seguramente sí fue una experiencia muy, muy rica, muy bonita, pues sí, muy formadora, ¿no? Que formaba en este caso ese deseo de estar en ciencias. ¿No? Y para las demás fue, por ejemplo, como Pau, fue a lo mejor hacia la preparatoria o fue antes. Hubo un momento como tal que ustedes puedan decir, sí, fue ahí cuando yo dije, sí, voy hacia ciencias, pero además voy hacia biología. ¿Hubo alguna cosa que crean que haya pesado más en esa decisión? ¿Que crean que haya sido más importante en esa decisión? ¿O cómo fue que llegaron finalmente ya a decir biología? Adelante, Carla, y después Saraí. Gracias. Y pues yo recuerdo que sí estuve un ratote, a pesar de todo lo segura que estaba de muy niña, después estaba ya como que me empecé a diversificar y me di cuenta que tenía como habilidades para otras cosas y pues eh, también por historia familiar dije, bueno, también estaría padre ver por acá en algo relacionado más con las artes o el diseño o con como artes plásticas o algo así. A mí yo estaba muy interesada en algo así o en algo como antropología también, como que me empecé a perder un rato grande y estuve haciendo varias cosas, como picando por aquí y por allá para ver qué era lo que realmente me gustaba, pero me acuerdo perfecto que en el preciso momento, porque en la escuela donde iba hasta nos hacían un tipo de examen de orientación vocacional, ¿no? Para ver para qué tenías ciertas aptitudes o qué sé yo, y yo recuerdo que pues sí salían todas esas que entonces que había yo elegido artes plásticas, que diseño y así, y ciencias también, oceanografía creo que me salió. Y entonces, yo dije, no, pues me quedé igual, ¿no? Entonces me quedé igualito, entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer cuando ya tenga que elegir? Y me acuerdo perfecto que fue justo al final, cuando decían, ahora es el momento de entrar a los exámenes para entrar a las universidades, ahora es el momento. Ahí fue donde dije yo, no, me voy a quedar con biología porque eso siempre quise ser, o sea, como que me regresé y encontré otra vez ese hilo. Yo sé que igual y pude haber pues, si elegía otra, estaba bien, ¿no? Pero fue algo muy interno de mi experiencia como general en toda la historia de vida que dijo, al menos lo tengo que probar porque siempre lo quise, ¿no? Siempre lo quise, al menos lo tengo que probar, voy para allá. Y fue justo en el mero momento porque sí estaba algo perdida. Y en tu caso, antes de pasar con Saraí, después te siguió interesando artes plásticas, diseño, ¿lo seguiste haciendo a la par, por ejemplo, de ciencias? Lo perdí muchísimo tiempo, ¿no? Porque cuando entré a la carrera dije, wow, ¿no? Esto es un mundo increíble y me empecé a meter. Y hasta hace poco retomé la parte de artes plásticas, sí. La verdad, y ahora es cuando siento, ok, sí, claro, no somos solamente una sola profesión, quizá tengamos más habilidades y aunque no la elijas profesionalmente o quizás puedas tener varias, ¿no? Porque hay personas, estudiantes que hemos conocido que tienen varias carreras o están interesados en varias cosas. O sea, eso a mí me parece muy normal y muy positivo. Y sí, elegir algo está muy padre, pero también saber que quizás tenemos otras habilidades, ¿no? Y desarrollarlas, ¿por qué no? No tiene nada de malo. Ujú. Claro, claro, bien importante. Muchas gracias, Carla. Saraí, te escuchamos adelante. Yo tenía en mente que quería ser mamá. Yo tenía una imagen mía de una Saraí embarazada o con una carriola y de la mano a un niño como de 7, 8. Esa era una imagen mía, de mí en un futuro. Y entonces
yo quería estudiar química, pero no me la creía. Les digo que mi papá, somos 7 hijos y porque tuvo que trabajar para pagar la renta y esas cosas, abandonó la carrera de química. Entonces yo siento que ese tipo de antecedente me marcó mucho, porque yo decía en mi cabeza que la química era muy difícil. Entonces no me la creí lo suficiente para estudiar química. Y dije, ok, entonces biología. Como que a veces pensé que quería ser médico militar por la parte del servicio, por la parte de ayudar a los demás. O enfermería, porque yo pensaba que no me iba a quedar en la prepa. Dudé mucho de mí a la hora de enfrentarme al examen de admisión para la UNAM y entonces yo creía que sí iba, o sea, como que en mi cabeza yo demeritaba la enfermería y pensaba que iba a ser más fácil quedarme para enfermería. Sin embargo, al final, en sexto en la prepa, cuando escogimos las opciones, estoy bien segura que elegí biología porque según yo iba a ser más fácil que estudiar química y porque siendo química, es que yo no tenía conocimiento de muchas cosas. O sea, yo pensaba que siendo química iba a llegar muy tarde a mi casa de trabajar y que mis hijos me iban a necesitar a la mamá. Entonces yo pensaba que siendo bióloga iba a ser profesora de biología y que iba a llegar a buena hora a casa para hacer la comida. Por eso estudié biología. Siento decepcionar. No, ¿por qué? Para nada, porque justamente estas historias nos ayudan a entender la diversidad de posiciones sociales que ocupamos como mujeres en STEM, ¿no? Y así como puede haber claramente mujeres que deciden, por ejemplo, no ejercer su maternidad, también hay mujeres que deciden y desde muy pequeñas, que es una parte bien importante, ¿no? O que cuando sucede, también toman esta tarea como una parte fundamental y eso es muy valioso porque es parte de lo que nos hace ser mujeres aquí en STEM, ¿no? Y que enfrentamos situaciones diferentes a las que a veces pueden enfrentar nuestros pares varones, ¿no? Y que son bien importantes, sé que también jóvenes y niñas que vienen a estas áreas escuchen y se vean reflejadas en cada una de las historias que ahorita nos están contando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartirlo, es muy, muy, muy valioso. Fíjense que yo estoy pensando, bueno, reserva que ahorita a lo mejor Sandra nos quiera comentar también un poco de ella, que tal vez sí sea bien importante tener en casa, a lo mejor sería lo ideal tener referentes, ¿no? Tener algún referente de alguien que a lo mejor no solamente está en ciencia, sino que, por ejemplo, tiene estudios superiores que nos hablen que hay una cosa, que hay investigación. A veces una de pequeña a lo mejor no sabía ni que había una cosa, una posibilidad como hacer investigación, ¿no? Eso es como o que decía hace rato, me parece que era, ¿quién era que comentaba? Me parece que fue Paulina que decía, yo no sabía que había la posibilidad de ser científica o algo parecido. Si no fue ella, discúlpeme, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero pienso que es bien importante el apoyo que se recibe, por ejemplo, en el primer contexto, en el contexto familiar. ¿Ustedes creen que esto sea importante? ¿Cómo creen que pueda estar repercutiendo, por ejemplo, en la elección que hacemos? ¿Y cómo fue en su caso? ¿Fue en efecto algo que tuvieron, por ejemplo, o fue algo a lo mejor un poco contracorriente, o fue algo que ustedes dijeron, no, mira, yo quiero estudiar esta carrera? ¿Cómo fue su experiencia en ese sentido? ¿Tuvieron ese apoyo? Adelante, Sandra. Pues yo como dije, tomando un poco lo de la pregunta anterior, fue impulsivo, porque yo desde que tenía claro, según yo, que iba a estudiar UFB, estaba de, ¿y qué vas a estudiar? No, pues voy a ser químico farmacobiólogo. Ok, ¿y ellos qué hacen? No, pues es que están en la industria, prueban cosas, medicinas, cosméticos, lo que sea, ¿no? Ah, bueno, entonces sí hay trabajo. Sí. Ah, bueno, y ya. Porque yo no vengo de un entorno donde haya personas que hayan tenido estudios de licenciatura de posgrado. Mis padres llegaron hasta bachillerato, entonces yo soy la segunda de tres hermanos y mi hermana mayor pues estaba
teniendo dificultades en las materias de prepa, entonces parecía que yo iba a ser la primera en entrar en una licenciatura, no mi hermana mayor. Y era así como de, bueno, esto es nuevo, yo me voy a tener que afrontar todo porque no tengo ningún referente. Pues bueno, y estuve con lo de QFB hasta finales del semestre, que es cuando te empiezan a decir, no, pues tú ya tienes que tener bien listo o bien claro qué vas a meter en tu pase reglamentado, o si no, pues tienes que empezar a ver más. Y cuando estaban discutiendo eso, era cuando vi de, no, pues todo el mundo quiere QFB, yo no quiero eso. Y fue de, bueno, ¿qué carreras hay que son similares? Y había una que era parecida a QFB, no era QFB, pero era en la FES Cuautitlán. Y sabía que a mis padres no les iba a gustar que me fuera yo a Cuautitlán, a pesar de que no me quedaba tan lejos, entre comillas. Y dije, bueno, ¿qué otra cosa puede ser? Me gusta biología, puedo estudiar cosas de molecular, porque me interesaba la molecular. Pues bueno, vamos a meter ahí. Y así lo hice. Y ahora la pregunta posteriormente, cuando ya elegí carrera, era, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Biología. ¿No ibas a hacer química? No, ya no. Ok, ¿y de qué vas a trabajar? ¿Vas a ser maestra? Esa fue una de las preguntas que más se me hizo. Como si toda la... No tenía nadie el conocimiento aparte de docencia, de no sé qué hace un biólogo. Todos los biólogos terminan de maestros. Y era así de, no, yo voy a estudiar molecular, entonces voy a buscar trabajos en laboratorios. Ah, bueno, ok, y ya lo dejaban en paz. Entonces, yo nunca tuve a alguien que fuera como mi referente de cómo es hacer investigación. No sabía que se hacía investigación hasta que llegué aquí. No tenía ni siquiera un referente de estudios de licenciatura. Entonces también era como de pues, aventarnos a la nada. E incluso varios conocidos y amigos agarraban luego de burla de estás desperdiciando un muy buen promedio para meterte en una carrera que solo te pide 8. ¿Por qué no te vas a medicina que tú alcanzas y sobras el promedio? Y yo así de, pues no me interesa, no me llama la atención, soy mala con las personas. Y bueno, y cuando me meto a biología y me toca un horario mixto, era así como de, ya ves, por desperdiciar tu promedio. Entonces, no era algo que, pues era algo que nadie se esperaba. Fue algo que no tenía ningún referente, así literal me metí en blanco, no lo hagan. Y también, pues, fui a ir aprendiendo sobre la marcha. No había alguien que me dijera de, pues un biólogo hace esto o un biólogo hace lo otro, sino fue, pues, este es tu plan de estudios, estas son las materias, velas metiendo y a ver qué pasa. Claro, muchas gracias por compartir, Sandra. Una vez que llegaron aquí, y ahorita ya con lo que nos está comentando Sandra, me imagino, bueno, ya llegamos, ya estamos. ¿Cómo fue? Ya estaban dentro de la carrera y en particular en estas jornadas que estamos teniendo y que se va a juntar muchísimo con las jornadas del 8M, está la reflexión en la mesa sobre eh, cuál es el papel de las mujeres aquí en las áreas STEM. Cuando ustedes llegaron, no lo sé, por lo menos hay un registro histórico de biología como un área feminizada. En cuanto a las brechas de género, es un área feminizada. ¿Cómo encontraron ustedes la carrera cuando entraron? ¿Les sorprendió? ¿Les gustó? Cómo fue entrar a una carrera, por ejemplo, en la que sí, en la mayoría de las aulas una puede encontrar a otras mujeres? Y esto me lleva también a preguntarles cómo formaron, a lo mejor, formaron redes, tuvieron esas amistades, fueron importantes, por ejemplo, para transitar en la carrera o no, o cómo fueron, porque hay un cambio, ¿no? Muy fuerte, por ejemplo, ya en los estudios superiores, en los estudios de licenciatura, que ya uno empieza a sentir, aquí sí ya va en serio, ¿no? Aquí sí ya empieza a haber una serie de cambios en la manera en que llevamos las materias. Para ustedes, ¿percibieron, por ejemplo, estas brechas de género en cuanto, por ejemplo, a lo numérico? Para ustedes, digamos que lo notaron y cómo fue su trayectoria,
por ejemplo, con sus redes, con sus amigas, fueron importantes para ustedes? Adelante, no sé quién quisiera comentar al respecto. Saraí, luego Sandra, y creo que Carla también tenía su manita. Saraí, luego Sandra, gracias. Y luego Paulina, gracias. Es que siento bien raro empezar a contestar porque siento que no es lo que se espera o que no cumple el estereotipo y eso es raro. Yo me embaracé en primer semestre en la carrera a los 18 años y en el 99, cuando estalló la huelga, estaba yo cursando el segundo semestre de la carrera. Estudié biología en la Facultad de Ciencias con el plan de estudios del 97. El papá de mi hijo estudió en el plan de estudios del 67. Y entonces, un poco la burla de parte de él y de sus compañeros de generación era que los biólogos del 97 nos moríamos en las prácticas de campo y que no sabían que íbamos a ser biólogos mensos y que nos movíamos en las prácticas de campo y que solo íbamos a ser moleculeros y que ellos eran los rifados porque eran los biólogos de bota. Me ausenté 3 años de la facultad. Justamente estaba platicando con el papá de mi hija hace poquito que yo decidí no llevar a mi hijo al primer año del kinder porque yo regresé a la facultad. Entonces, en mi cabeza fue una decisión, una prioridad yo regresar más que él se fuera al kinder porque era uno u otro. Entonces, yo dije, si lo llevo al kinder, ¿quién me va a ayudar o quién lo va a ver? Entonces fue un poco plan con maña. Me atreví a regresar después de 3 años. Me regresé a la carrera y entonces yo era mayor que mis compañeros y ya era mamá. Sin embargo, es que soy bien chida. Encontré buenas amigas. Cuando yo regresé a la licenciatura, ya existían computadoras con internet, pero cuando yo en mi etapa anterior de estudiante, pues usábamos las máquinas mecánicas y contábamos los espacios para poner un título centrado. Pero me acuerdo que aquí en la sala de cómputo, en el Amoshkali, una compañera me dijo, estaba Yahoo, y me dijo, ahí buscas lo que quieras. Y yo dije, es que, ¿qué quiero buscar? Yo no quiero buscar nada. Ustedes vinieron a las computadoras, yo ni siquiera, o sea, a mí me daba mucho miedo aplastarle para aprenderla. Y ellos eran los que querían estar ahí, yo no quería estar ahí, o sea, yo podía llevar mi carrera tradicionalmente con la visita de los libros. Yo fui muy hábil para sacar préstamos interbibliotecarios. Yo me movía a la biblioteca de medicina o de veterinaria a sacar préstamos interbibliotecarios. Sin embargo, ellos iban a consultar a la computadora. Y yo no sabía eso y no sabía ni cómo escribir ahí para preguntarle algo a la computadora y yo no sabía cuál era la pregunta que yo tenía. Entonces, sí tuve una red de amigas más jóvenes que yo, pero tenían pensamientos diferentes. O sea, yo tenía que correr rápido de la facultad a casa para ir a recoger a mi niño. Y, por ejemplo, ellos a veces se iban por las chelas o se iban al billar o tenían tiempo de recreación y yo tenía que trabajar los fines de semana. Yo trabajé mucho tiempo en autoservicios como demostradora de productos de farmacia, de belleza, de danoninos, de desodorantes, de jamones, de lo que fuera. De vinos no, porque nunca me quedé, porque no era rubia. Y tampoco de sabritas, porque no era rubia ni era con el cabello largo. Y sentir esa discriminación porque mi perfil no cubría la belleza que pedían para las demostradoras que ganaban más. Yo necesitaba ganar más, pero no cubría el perfil de las otras chavas. Mm, Entonces, sí, sí fui creando una red, pero yo no me la creía. Yo a veces sentía como que tenía que resolver esos problemas de mamá o de señora yo sola. Y entonces no los agobiaba a ellos. Ellos estaban en su onda
Y éramos compañeros, pero mi cabeza estaba en otra onda, siendo mamá o teniendo que trabajar para comprar la leche y esas cosas. Este, yo pienso que tuve que haberme atrevido. Yo pienso ahora que, que debí haber pedido ayuda o que no debí haberme hecho a un lado por no saber inglés. Entonces, o sea, es que no estaba yo obligada a saber todo, ni a, ni a, ni a tener... recuerdo una amiga que tenía los libros en su casa, tenía el Alberts y el Leninger en su casa. Y para mí era, wow, o sea, ¿qué onda con esta vieja que tiene los libros en su casa? Y estaban en español. Entonces era una cosa increíble para mí. Y yo, o sea, siento que tuve que haber sido más valiente para, para saber que no era mi obligación ni tener los libros, ni saber de la computadora, y que mis circunstancias eran diferentes, pero que no eran malas, eran mis circunstancias. Y, o sea, a veces siento que me la pasé sola, pero, pero a la vez fui muy valiente, y muy fuerte, y perseverante, y tenaz. Y lento, 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 lento. A mí me da ternura los jóvenes que dicen, es que ya tengo veintitantos, 22, 23 años, ya me tardé mucho. Y yo digo, ay, no, no digas eso. O sea, estás, y no te rindas. Y cada día. Eh, Eso, o sea, como que yo me apapacho a mí misma de hace muchos años y digo, he sido bien fregona y no lo sabía. Eso, no lo sabía y no había alguien que me echara porra o que me dijera, vas bien, no te rindas, échale, échale. Y ya. No, yo creo que no creo que te haya faltado valentía, Saray. No. Simplemente uno siempre está a la altura de las cosas que nos van pasando. Afortunadamente ahorita, por ejemplo, puedes pensarlo, puedes analizarlo, puedes entenderlo. Y es que también no teníamos muchas herramientas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ya se habla de muchas cosas que atravesamos, ¿no? Y podemos socializarlas. El conversatorio, esta es una prueba de ello. O sea, no había este tipo de eventos hace 10, 15 años, ¿no? Más, ni se diga, no lo sabía. No había chance para hablar de cosas que se considerarían extracientíficas. O sea, ¿qué tiene que ver la vida personal o personal? No, pero si eso no entra a la hora de estar haciendo ciencia, porque hay toda una visión muy sanitizada, ¿no? De lo que pensamos que es la ciencia. Y que justo con esto que nos están contando, con todo esto, también estamos haciendo un trabajo de reflexión de, no, claro que importa las trayectorias que vamos atravesando y que las trayectorias no son siempre iguales. Aunque compartamos, por ejemplo, en este caso, el ser mujeres, nuestras trayectorias han sido diferentes porque partimos de lugares bien diferentes y a veces también desiguales, ¿no? Y es importante traerlo a la ciencia porque al final nuestras comunidades científicas están hechos de eso, de diversidad no nada más exogenérica, diversidad étnica, diversidad de clases, diversidad de muchas cosas. Y es sano mantener nuestras comunidades científicas de esta manera diversas y procurar que todas las personas lleguemos hasta el final y hasta los lugares que debemos llegar, sin importar de dónde vengamos. Déjenme decirles que también ahorita ya hablamos más de redes y de esta cuestión, por ejemplo, que pone en el centro de la mesa la perspectiva de género, sororidad, pero también para poder eh, eh, hacer sororidad y hacer redes, necesitamos trabajos reflexivos bien fuertes dentro de la ciencia, ¿no? Y ahí sí creo que nos falta también mucho por hacer, hemos hecho ya mucho, pero también nos falta mucho por hacer. Entonces, lo bueno, Saraí, es que no está sola y que ahora nos acompañamos más y nos escuchamos y que ten por seguro que siempre va a haber alguien aquí dentro de las comunidades que va a estar dispuesta a meter el hombro por la otra, ¿no? Entonces, eso es muy refrescante también pensarlo. Fíjense que a lo mejor ahorita con lo que nos está platicando Saraí, pues también era parte como de lo que queríamos reflexionar con ustedes.
Ustedes ya llegaron, que es lo que yo decía hace un momento, ya llegaron y a lo mejor se encuentran con cierta composición en la carrera que ya es histórica de la carrera, cosa que no compartimos con matemáticas o con ciencias de la computación, que tienen un índice por abajo del 20% de mujeres en sus poblaciones, fíjense. Y ¿cuáles fueron a lo mejor esos desafíos o lo más difícil que se encontraron una vez que ya estaban aquí? Y cómo un poco lo solventaron. Creo que Saray ya puso esto sí un poco sobre la mesa y dijo, bueno, yo tuve estas dificultades. ¿Ustedes se encontraron con dificultades diferentes, parecidas? ¿Cómo un poco las fueron solventando? Pensando que a lo mejor nuestras historias se repiten, ¿no? A nosotras nos parece, sí, que fue nuestra trayectoria, pero cuando una alumna, una joven, una niña nos escuche y diga, yo voy más o menos por este camino que está planteando esta científica, a lo mejor también darles herramientas para que sepan salir adelante y sepan solventarlas. Ustedes podrían a lo mejor, si quisieran y lo que ustedes quisieran, claro, compartirnos cuáles fueron estos desafíos grandes que enfrentaron ya dentro de la carrera y a lo mejor una lucecita de cómo ustedes solventaron eso, cómo salieron adelante. Tal vez para que alguna mujer que se interese en ciencias después vea este conversatorio y podamos a lo mejor ayudarla un poco. No sé si quisieran compartirlo, y lo que ustedes quieran, hasta donde ustedes quieran compartir. Adelante, Sandra. Pues un poco tomando lo que era la anterior, yo no siento que haya formado una red, porque en principio, cuando yo llegué aquí, sí era mixto, era más visual de que había hombres y mujeres por igual, pero hice amigos en física. Y entonces cuando iba con ellos era muy llamativo justamente ver de que eran muchos varones y en un grupo había una o dos chicas nada más. Entonces ahí sí fue donde era más marcado esto de pues, que está sesgada la población en un sexo o al otro. En biología no tanto. Pero también no sentía que podía formar redes, tanto primero por donde vivía, yo hacía 2 horas y media de camino, entonces tenía que estar pensando de no puedo quedarme hasta muy tarde o no puedo o tengo que irme muy temprano para poder llegar temprano a la facultad, entonces eso era una parte que vida social no podía hacer. Y la otra es que hacían la vida social de mi generación. Muchos eran de, no, pues que vamos a las chelas, no, pues que vamos a un antro, no, pues que vamos a la casa de fulano. No, pues yo no puedo porque la casa de fulano queda media hora de la facultad, sí, pero entonces a eso suma media hora más a la que yo me tengo que ir. Y no, la otra era de, yo no bebo, entonces a mí eso de andar yendo a tomar, bailar y todo eso, no me llama. Y era lo que todos querían hacer, entonces era así como de, "Mm, no". Y eso de cierta forma, quiero o no, sí te segrega, porque no haces lo que los demás hacen. Y ya de ahí como que hay una barrerita donde ya dices, no, pues es que no les llama la atención lo que a mí me llama la atención, pues tampoco yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Solo por encajar. Y finalmente, pues también es parte de lo que como yo soy. Yo me digo a mí misma que soy mala con las personas, no por el hecho de que yo sea grosera o que vaya a ser una persona horrible, que los trate mal, sino por el hecho de que a mí me cuesta agarrar confianza y me cuesta mucho. Entonces eran esas amistades que se intentaban acercar y yo misma era como de, "Eh, aguanta, todavía no". Y eso también, pues, de cierta manera sí permitió que se acercaran algunos. Tengo un par de amigos de la carrera, un chico y una chica, y ellos son como que los que sí permití que se acercaran. Pero de otros era tanto más como no, porque pues, no teníamos muchas cosas en común y pues sí los consideré compañeros, sí hablo luego con algunos y me encuentro, con otros y hay historias que pues fue de, no, creo que ya nunca nos vamos a llevar bien. Pero con esto que dices de las dificultades de la carrera, aparte de esto de pues, ser sociable y poder entablar conversaciones con otros compañeros,
otra cosa que me costaba es que yo en ese entonces no sabía que tenía TDAH. Y entonces a mí me tiene que gustar algo mucho para que me pueda enfocar en ello. Si no me gusta, divago. Y varias cosas de la carrera eran cosas que no me interesaban y no sabía que no me interesaban. Entonces luego sí era un poco tedioso para mí estarme concentrando en, no, tienes que poner atención a tal clase, no, pues tienes que poner atención en tal clase. Pero con otras era así como de, sin ningún problema, lo atiendo, me aprendo, comprendo, y entonces sí era como muy marcado algunos de los perfiles, de que cosas de, por ejemplo, de molecular me gustaban, pero cosas de ecología no tanto. Entonces sí era como de estar ahí batallando más con unas y con otras llevándolo un poco más laxo, como de no te presiones, con esto eres buena. Y ya al final, pues justo una de las cosas que siempre me llamó la atención, que fue la sistemática, pues fue lo que me terminó jalando a los insectos. Entonces fue de, todo el mundo va para molecular, otra vez, nadie le interesan los insectos y no muchos les gusta la taxonomía y la sistemática. Bueno, ¿por qué no? Y así fue como terminé acá. Y ahí es cuando ves, cuando supongo que me ayudó que fuera un entorno más pequeño con el que estaba conviviendo, el que empezara a formar ya como más vínculos. No voy a decir que comparto todo con la gente con la que trabajo, pero sí siento como más confianza. Ya no es nada más de, "Ah, bueno, me están invitando a tomar, yo no tomo", y entonces estar buscando en las prácticas de campo de, ándale, te invito a una. Híjole, es que soy alérgica al alcohol, híjole, es que tomo medicina. No, sino que ya podía ser como más yo, y eso me ayudó mucho. Muchas gracias por compartirlo, Sandra. Adelante, Paulina, adelante. Bueno, pues en mi caso, este, creo que mis principales dificultades en la carrera, bueno, sí fue por un lado la parte social. Creo que sí me costó trabajo como el hacer un grupo. Este, me llevaba como con varias personas en la carrera, pero así de amistades hice como por ahí de la mitad de la carrera logré hacer un grupito como con dos amigas, o sea, éramos tres. Y bueno, y donde sí tenía un grupo fue en el primer semestre, que creo que era padre el hecho de que llevábamos juntas, era por bloques. Antes de la huelga nos manejábamos por bloques, entonces todas las materias del primero y segundo semestre íbamos un grupo juntos. Y para mí eso era padre porque estabas con el mismo grupo en todas las materias y entonces era como fácil hacer equipo, tener amigos y todo. Y después de la huelga desapareció lo de los bloques y lograr tener las materias con tus amigos era imposible porque como ahorita también creo que es complicado quedarse, para los chavos siempre se quejan de que es muy difícil que se puedan quedar en todas las materias que ellos planean, ¿no? Antes del semestre ellos dicen quiero tomar estos grupos y a la hora de la hora pues los aceptan en la mitad y en la otra mitad no. Entonces, bueno, eso era desde antes, aunque no era el sistema electrónico como ahorita, pero era mucho más complicado porque teníamos que llegar y formarnos y hacían rifa o algunos profes hacían examen, era un show y era donde te decían que no, era salir corriendo a ver en cuál otra lograbas encontrar grupo, ¿no? Y entonces no se podía como tomar las materias, como ponerte de acuerdo con tu grupo de amigos para tomar las materias juntas. Y para mí eso era complicado, como que me hacía sentir como que había que estar como muy sola o sea, aunque conocía gente y demás, pero porque en biología hay que hacer muchos trabajos de equipo. Entonces es como una cosa contradictoria que uno que pensaría que en los trabajos de equipo haces amigos, pero a veces haces amigos y a veces también es como complicado ponerse de acuerdo, organizarse con los equipos y que luego no funcionan y no sé.
Entonces, sí, la parte social me costó mucho trabajo en la carrera. Y creo que gran parte es por eso de que somos tantos en cada generación y que tienes que tomar materias en diferentes grupos con diferentes personas y entonces pues es difícil tener un grupito, ¿no? de amigos. Em, pero otras dificultades que tuve en la carrera, creo que sí fue como que me parecía difícil. A mí sí me pareció, o sea, no tanto difícil de que fuera complicado de entender, pero difícil de que era muy pesado, que eran muchos trabajos, mucho que leer, mucho que estudiar, muchos trabajos que realizar y que hacer reportes de prácticas, investigar temas y exposiciones. Entonces sí me pareció la carrera difícil y eso junto con, con la indecisión de que a pesar de que en la prepa tuve esta historia con la maestra que les conté, pero también siempre tuve la indecisión de si realmente era la carrera que yo quería. En primer semestre, entré en mucho conflicto porque de las 5 materias que llevábamos, las 3 que me gustaban eran las que no eran de biología. O sea, llevábamos física, química y matemáticas. Esas eran las 3 materias favoritas. Y aparte llevábamos historia de la biología y biología de procariontes. Y entonces, a mí las 3 que me gustaron eran las 3 que no eran de biología. Física, química y matemáticas. Yo estaba encantada con esas y yo decía, híjole, creo que erré mi carrera. Entonces, y en esa indecisión me la pasé mucho tiempo en la carrera y me decían, pues cámbiate, si quieres otra carrera, cámbiate. Pero yo no estaba convencida. Yo decía, bueno, el día que yo esté convencida, pues ya podré hacer esa, de ver cómo le hago si me tengo que dar de baja y hacer el examen de admisión o qué hago para cambiarme de carrera. Pero mientras no esté convencida, voy a seguir aquí y le voy a echar ganas. Esa fue mi lógica. Pero entonces esa indecisión sí me acompañó toda la carrera. Y en donde sí me sentí como acompañada con un grupo de amigas fue en el posgrado, en el laboratorio. Este, mm, pues sí, como era pasar muchas horas en el laboratorio, era casi todo el día en el laboratorio, y ahí sí tuve 2 compañeras con las que hice mucha amistad, y ahí sí era padre porque al tener un equipo es como muy, que hacen lo mismo, que se dedican a lo mismo, puedes tanto analizar los resultados y discutir y las angustias y lo que te preocupa y cuando sientes que no puedes y cuando sientes que te das de topes o cuando algo te sale y como tener un grupito de apoyo y luego sí, sí es pues muy padre la verdad y en el posgrado sí lo tuve. Sí. Muchas gracias, Paulina. Eh, Quisiera preguntarles un poco como para llevar la reflexión, ligarla con lo primero que estábamos platicando cuando iniciamos este conversatorio. ¿Qué hay hoy de esa niña Carla, esa niña Sandra, esa niña Paulina, esa niña Saraí, hoy al 2024, hoy 15 de febrero, estamos aquí conversando? ¿Qué hay de esas niñas hoy que a lo mejor les ayuden en su día a día, en su docencia, en el trabajo de investigación que están haciendo, en sus diferentes actividades académicas, que sabemos que hacen muchas actividades, que hacen mucho trabajo? ¿Qué hay hoy de esas niñas, de esas, a lo mejor algo que recuerden todo el tiempo, o que a lo mejor pueda ser algo que hayan recordado a partir de hoy, de estarse pensando en ese momento? ¿Qué creen que podrían decir que hay de esas niñas que hoy tienen, que hoy a lo mejor les ayude? ¿O creen que, por ejemplo, si no hay nada, que hay algo que deberían a lo mejor de poner en práctica o de recordar a partir del día de hoy? ¿Creen que haya algo de esa pequeña Saraí, de esa pequeña Pau, esa pequeña Carla, esa pequeña Sandra? No sé quién quisiera. Carla, adelante. Yo pienso que sí lo hay,
pero también pienso que muchas veces nos podemos olvidar de eso como que nos trajo. Es como si hubiéramos tomado alguna decisión o muchas decisiones todo el tiempo, ¿no? Y en algún momento te olvidas, ¿no? Te olvidas de qué te trajo hasta dónde estás. Y justo este ejercicio de conversar o de haber establecido redes, como en los comentarios anteriores, de haber establecido redes que son muy importantes, ¿no? Y que yo entendí que eran importantes hasta hace, creo que 8 años o 7, y de poder conversar lo que significa para ti, como la parte humana de todo lo que vas haciendo, porque las carreras científicas son bien mentales, ¿no? Entonces todo se vuelve una competencia de, ¿y ahora qué voy a inventar? ¿Y ahora qué voy a probar? ¿Y cómo lo voy a probar? Y no, y qué no se ha inventado que ahora yo pueda trabajar. Todo es siempre muy mental y es bien importante tener redes humanas, ¿no? En donde sí se pueda conversar de lo que uno siente, lo que uno piensa que está viviendo, ¿no? En el momento. Y justo eso es lo que yo puedo ligar con esta pregunta nueva que haces, Ana, porque creo que encontrar esa esencia, como esa como inocencia de quiero hacer, quiero entender la naturaleza, quiero, o sea, como esa lo que me caracteriza como humano, ¿no? Como mujer ahora, pero como persona. La curiosidad, seguir creciendo, seguir compartiendo, seguir enseñando, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Estar platicando, conversando con los estudiantes. Y todas esas cosas son parte de lo que soy, y esa es la esencia, lo que me traigo desde antes, ¿no? Y es lo que siento que debemos de seguir fomentando, ¿no? Que no es nada más enfoquémonos en lo que estamos produciendo, sino que estamos generando a nivel humano dentro de la academia, ¿no? Eso es, para mí es bien importante, es algo que yo pienso que sí me puedo traer al hoy como esa esencia de la niña, ¿no? La pequeña. Bien importante porque me recuerda esto a pensar entonces los procesos educativos como formaciones integrales, ¿no? De personas. Y me parece fundamental en las universidades estar pensando como esto que dices, Carla. Me parece muy, muy importante. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera platicarnos qué hay de ustedes, de esas niñas en el ahora, o qué sería importante de esas niñas, de lo que pensaban esas niñas, el traerlo ahora o que lo recuerden? Adelante, Sandra. Pues de esa niña quedan varias cosas. La curiosidad, que es algo que siempre tenía, el gusto por andar agarrando bichos ni se diga, pero también yo no era el tipo de persona que si algo no le parecía se quedaba callada. Siempre fui del tipo de esto no es justo, pero mi lógica era lo que me hacía decir, oye, no, y eso todavía lo sigo teniendo todavía. Y algo que pues, creo que peca la academia es un secretismo de muchas cosas. O sea, solamente hasta que uno llega aquí se va enterando de, pues, por ejemplo, de cuántas plazas puede encontrar uno de investigador, cuál es el proceso para poder continuar con una carrera de investigador o de científico como tal, qué otras opciones tienes. Entonces, sí, es algo que yo procuro más como de ser abierta, de si los estudiantes tienen duda de pues, qué va a seguir, pues hay estas opciones, de, te tienes que ir al extranjero por un postdoc y hay pocas plazas en lo que respecta a investigador como tal. Yo, contrario como con Saraí, sí estoy un poco más preocupada de que la edad pues, pueda ser un impedimento, porque mucha gente tiene la idea de, pues no es una carrera, no carreritas, y se lo llevan laxo, pero a veces las convocatorias en posgrados y esas cosas son muy específicos de, no, pues de tal rango a tal rango, si te pasas, no entras. Entonces sí soy un poco más
estar diciendo esas cosas son lo que yo digo, verdades incómodas, y creo que es necesario que nuevas generaciones, si les interesa este tipo de cosas, se enteren para saber de si vas a hacer investigación, vas a tener que estar viajando, vas a tener que estar haciendo postdocs fuera, vas a tener que hacer posgrado y que sepan a lo que se van a tener, no nada más imaginarse, ah, pues qué bonito, ser biólogo, me voy a campo y divertido, porque pues eso hace que muchas veces se decepcionen y abandonen los estudios. Claro, esa voz, alzar esa voz sin miedo, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en las infancias, el preguntar sin miedo, el decir sin miedo, me parece muy, muy valioso. Muchas gracias, Sandra. En lo que ustedes deciden si seguir con el hilo de esta pregunta que habían lanzado, también quiero leer una pregunta que le hacen en específico a Carla, que dice aquí que, bueno, hace rato nos comentabas, Carla, sobre este interés en las artes plásticas y te preguntan en particular, y hay alguien que dijo, ah, eso me interesa, que dice que sí consideras que se pueda lograr una mezcla en el ámbito de ambas disciplinas, de arte y de ciencia, en particular a lo mejor de arte y biología. Ahorita si quisieras comentarnos, y también quienes quieran seguir comentando de la pregunta que lancé hace un momento, adelante, ¿eh? Gracias, Armando, por la pregunta. Yo pienso que sí, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que se puede ligar el arte con la ciencia, y de hecho hoy precisamente hay un programa ahorita puedo leerlo, programa de actividades, hay un coloquio de ciencia y arte, paralelismos y convergencias. Creo que el programa es todo el día de hoy y mañana, en el que puedes, hay varios puntos de vista de varios ponentes, de personas que sí están uniendo estas dos disciplinas, ¿no? O estas dos formas de ocuparse, de proyectarse hacia el mundo profesional, y yo creo que es bien válido y es bien importante que se nos deje dentro de una academia científica también mezclar con otras disciplinas, ¿no? Es bien importante porque somos así, a muchos nos gustan las dos ocupaciones. Y pues por lo que sé yo, en mi experiencia hoy en día, pues yo me he acercado mucho al, al, al laboratorio en donde está Aldi, de dibujo científico, y ahora estoy en un taller de cerámica en donde justamente se trata de plasmar eso que estás viviendo. En el dibujo científico todavía no, porque voy más atrasada, pero en la otra parte es de cómo, cómo puedes plasmar eso que estás viviendo, algo que quieres decir acerca de la ciencia también, ¿por qué no? ¿No? En algo artístico, ¿no? Y y sí, sí se puede, claro que sí. Y pues Armando, pues puedes ir acércate al programa de hoy. No sé exactamente en dónde es, pero ¿dónde dice? Anfiteatro Alfredo Barrera, ahí va a ser, ahí está haciendo, ¿sale? Ujú. Ah, pues genial, muchas gracias por la información, y pues ahí está Armando que preguntaba sobre esto. Bueno, ¿qué les parece que hacemos una reflexión, una ronda de reflexiones finales, ya para cerrar, que se nos fue este conversatorio? Eran las 2 horas programadas y se fue rapidísimo. Entonces, me gustaría lanzar esta pregunta. Igual si quieren dar una reflexión adicional o sobre algo en lo que quieran regresar, adelante, ¿eh? Yo quisiera que en el marco de esta jornada, y otra vez voy a traer el imaginario de ustedes, de las niñas, porque yo pienso que esas niñas se ven reflejadas también muchas niñas ahorita, y jóvenes, adolescentes, que las están viendo, no solamente niñas, sino también niños, adolescentes, que pueden verse reflejados y reflejadas en sus historias, y quisiera que les dieran consejos y que les dieran tips. Puede ser a lo mejor consejos o tips, ¿no? De ustedes para esas niñas, si quieren hacer el ejercicio así. De a mí me hubiera gustado que me dijeran, ¿no? Y pueden lanzar, porque
claro, esas niñas son las mismas que ustedes. Entonces pueden hacer si quieren el ejercicio así. A mí me hubiera gustado que me dijeran, me hubiera gustado saber, me hubiera gustado saber esto. Entonces, ¿qué tips, qué consejos pueden darles a las infancias? Si quieren, lo dejamos así, a las infancias y adolescentes que quieran entrar aquí a ciencias STEM. Puede ser a biología, pero en general en ciencias STEM, ustedes conocen también problemáticas que hay aquí mismo, por ejemplo, en otras ciencias, no necesariamente biología. Y compartimos muchas cosas en ciencias STEM. ¿Qué les gustaría decirles? Tips, consejos, reflexiones importantes de ustedes en el ahora 2024 para esas niñas con las que iniciamos la conversación hoy o para otras niñas, otras infancias. A ver, ¿quién quisiera comenzar? Saraí, adelante. Yo, yo me estiré en la primaria y entonces mi cuerpo no encontraba el equilibrio y me caía mucho. Entre 7 hijos, mi mamá casi casi como que tenía que ponernos una etiqueta para identificarnos o no sé qué, pero a mí me tocó la etiqueta de torpe, de poco hábil físicamente. Ahora yo pienso que más bien es que me estiré mucho en quinto sexto de la primaria y por eso me caía y traía las rodillas todas con costrotas gordas. Yo traía esa etiqueta en mi cabeza de que era la torpe. Cuando entré a la prepa 2 dieron una exhibición de las opciones, de las, no, opciones técnicas, no, como la parte artística, creo que eran cosas artísticas. Y yo me acuerdo que en el auditorio estaban los de danza folclórica y danza de concheros. Y a mí me impactó mucho, como que el sonido en la panza, así como que lo sentí mucho, la vibración la sentí mucho. Pero una parte de mí, la etiqueta que yo traía cargando decía que yo era torpe. Sin embargo, ahí fui valiente y como que quise, en un ambiente nuevo, dije, aquí no está mi mamá, ya no me va a ver. O sea, como que hubo una parte inconsciente o algo así que soltó esa etiqueta y que fui valiente y dije, pues si todos, o sea, yo creo que todos ellos, si están aprendiendo y lo hacen tan coordinado, yo puedo. Si hay un maestro, yo voy a poder. Y entré a la actividad era la actividad de estética, a la actividad de estética de danza. Y zapateaba yo bien chido la bamba. Y la presentación de danza de concheros tenía su chiste, tener la fuerza, pero la respiración era, ¿sabes? También era mucha fuerza mental, yo pienso. Entonces, lo quiero ligar a que yo tenía una voz interior que me decía ciertas cosas, pero en ese sentido de, híjole, es bien difícil como intentar dar consejo porque yo no siento que sea quién, pero a lo mejor por mis 43 años que ya soy señora, entonces sí ya puedo dar un consejo. Este, te quiero decir que cuides tu actitud, que cuides, no, la actitud es muy importante, pero cuida tus pensamientos, cuida tu voz interior. Yo pienso que, bueno, definitivamente nuestra voz interior tiene un impacto muy grande en nosotras, en lo que nos atrevemos a hacer. Si dominas tu voz interior, serás capaz de ser maestra de tu vida. Y procura que tu voz interior sirva para apoyarte, no para boicotearte o para hundirte. Hay que tener mucho cuidado con el auto boicot, el que nos lleva a fracasar antes de empezar algo. Cuídate, cuida tu voz interior, cuida mucho tu actitud y deja de quejarte y estar viendo a los demás. Yo pienso que la fuerza la traemos, la fuerza la traes en ti misma, pero si cuidas tu voz interior, se va a ver reflejada en tu actitud y en tu disciplina y en tu tenacidad y en la fuerza que vas a tener día con día para hacer un poquito, un poquito, un poquito, un poquito cada día, para que estés lista cuando salga una oportunidad para ti. Las oportunidades son muy pocas y las tenemos que agarrar cuando salen. No les vas a decir, ay, espérame tantito, sí quiero trabajar contigo, pero espérame tantito, voy a hacer la licenciatura, ahorita vengo. No te van a esperar.
tú tienes que estar lista con la tarea, con los equipos, con las materias y aprender lo mejor que puedas y cuidar, cerrar con cariño cada materia o cada profesor o cada relación, cada impacto que tenemos. Yo pienso que todo el tiempo nos estamos vendiendo y que es muy importante las relaciones porque el mundo da muchas vueltas y tú no sabes si ese compañero tuyo en algún momento va a ser tu jefe o va a ser a quien vas a contratar después o va a ser con quien pongas una empresa después. Entonces yo pienso que ya me fui. Cuida tu actitud, cuida tu voz interior, cuida las relaciones humanas y ten disciplina cada día, cada día, cada día. Aunque cuesta trabajo, eh, la pasión y la disciplina te van a llevar, te van a jalar. Tú puedes, tú eres suficiente, tú eres importante y no estás sola. Y ya. Muchas gracias, Saraí. Muy, muy buenos consejos, muy bellos. Muchas gracias. ¿Quién más? Paulina, adelante, Paulina. Mm, Bueno, pues yo, es como complementar un poquito lo que dijo Saraí, como de no, de creérnosla, pero en el sentido de decirles que no hay reglas de cómo se debe ser para ser científica, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ay, no, pues es que se necesitan muchas matemáticas o se necesitan, que, no sé, como que tener tales capacidades o ser muy meticulosa o si no, o hay que estar en el campo todo el tiempo. O sea, no sé, o sea, que sí hay muchas cosas que por supuesto que en biología hay parte del campo, hay matemáticas, hay cosas que requieren meticulosidad, pero mi punto es que todas las capacidades que tengas son buenas y las que no tengas, de todas formas puedes ser un buen científico. O sea, o luego también hay como la idea de que si estás en la ciencia te tienes que clavar en una cosita, ¿no? En una sola molécula de un organismo que vive en un solo lugar, en una sola cosita pequeña, y sí hay científicos que sí se clavan toda su vida en una proteína de una bacteria de un solo grupo y que son muy buenos y lo hacen muy bien y saben todo sobre sola esa proteína, ¿no? Pero también hay muchos que hacen una gran investigación de cosas mucho más globales que engloban diferentes áreas de la biología o incluso diferentes áreas de la ciencia o incluso la conexión de las ciencias y las artes, las humanidades, etcétera. Entonces, que en estas áreas hay espacio para todas, para todos y todas, ¿no? Con cada quien con sus capacidades y sus pasiones y las características que cada quien tenemos. Creo que todos podemos como lograr armarla pues en esta área si es lo que nos gusta. Y incluso creo que podemos encontrar una parte que nos gusta en la ciencia y algunos, como dije, se clavan en unas áreas, otros en otras, o unos en cosas como muy eh, interdisciplinarias o englobadoras y otros en cosas muy, muy específicas. Y para todo hay espacio, ¿no? Eso incluso entre estos prejuicios uno está el que para hacer ciencias hay que ser varón, ¿no? Y bueno, aquí todas las que estamos presentes somos el ejemplo de que no es necesario, ¿no? O sea, entonces, pues mi consejo es que pues viva la diversidad en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, seas como seas, puedes ser un buen científico o una buena científica o en general desarrollarte en cualquiera de las carreras STEM, ¿no? O en cualquier otra área, ¿no? Entonces, en cualquier lado, la diversidad siempre hay espacio para todos y entonces
eliminemos todos los prejuicios de que tienes que ser así o asá para poder desempeñarte bien en cierta área. Muchísimas gracias. Muy, muy valioso este. Aquí hay lugar para todas las personas. Me encanta. Muchas gracias, Pau, Paulina. Carla, Sandra, ¿quieren regalarnos una reflexión final sobre esto, sobre este consejo? Adelante, adelante, Carla. Gracias. Pues solamente decir que, pues agradecer el espacio también. Gracias y gracias por la invitación y decir que estoy bien de acuerdo con mis compañeras que acaban de hablar y que yo también estaba pensando cuando elaboraste esta pregunta como de algo final que decir es el decir, no tenemos que encajar, ¿no? O sea, no tenemos que encajar en lo que se espera de nosotros y tratar de hacerlo desde un punto de vista no como tan, no por ser rebeldes a fuerza, sino porque las líneas de lo que quiere decir un científico las va marcando la misma historia, ¿no? De la ciencia. Pero eso no quiere decir que sea algo a lo que tenemos que llegar, sino que se va construyendo y la sociedad va cambiando, las personas vamos cambiando, nuestra forma de comunicarnos también está cambiando. Entonces, no tenemos por qué encajar y de todas maneras podemos ser científicos. Y si tú escuchas tu voz interior, como dice Saraí, y eso te dice, claro, sí, aquí estoy bien, esto es lo que yo quiero desarrollar de mi persona profesionalmente, está bien, está muy bien, y entender que tengo capacidades, que tengo cualidades para ciertas cosas, para otras no, y que no tengo que encajar en lo que dicen otros, que es un científico, ¿sale? Y eso es lo que a mí, yo me parece que es bien importante, estoy completamente de acuerdo, sí, como mensaje final y escucharte, saber escucharte. Ujú. Muchas gracias, Carla. Me parece también bien, bien, bien valioso. Sandra, adelante, te escuchamos. Yo concuerdo con eso de que tienes que seguir tu voz interior, o sea, yo seguí esto y aquí andamos, pero también es seguir un poco la línea de lo que decía Carla, de no hay que encajar. Y muchas veces siento, a algunos no les gusta mucho esta forma en la que pienso, que está muy bien si una chica quiere estudiar ciencia, que se nos motive, que querramos entrar. Pero también está bien si a las chicas no les interesa meterse aún más en la ciencia. Porque hay lugares donde tienen toda la oportunidad, no tienen ninguna limitación para estudiar una carrera científica y aún así estudian otras cosas. Entonces, a la fuerza, nada. Si tú quieres estudiar una carrera de ciencias, infórmate de lo que es, a lo que vas, qué podrás hacer en un futuro y adelante. Pero también, si no quieres estudiar una carrera de ciencias, pues está bien, es tu decisión. Si tú quieres ser mamá, nada más, pues súper. Si quieres estudiar derecho o contaduría, también. O sea, lo que uno tiene que pensar es que esa inclusión esté y que ya después sean libres de decidir, pues sabes qué, yo me quiero ir a tal y está muy bien. Y si a mitad de camino te arrepientes y descubres que tu vocación y tu pasión es otra, también que te puedas cambiar. Entonces, que ninguna de esas puertas se nos cierre solo por lo que digan los demás, sino que tú decidas cuál abrir dependiendo de lo que tú tengas en tu sistema de creencias, en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que haces. Eso es yo como que más lo que terminaría como de redondear a lo que dijeron las demás. Y si algo sí me hubiera gustado a mí saber cuando era pequeña, era qué hace un científico tal cual. Porque siempre tenemos esa idea de, es una persona con bata que se clava en una idea y está ahí clavándosela hasta que de repente tiene una eureka y ya le sale, no. También, pues, que fuera una forma más amigable de acercar la ciencia y decirles, ¿sabes qué? Una persona que estudia una carrera de ciencias hace investigación, pero también puede hacer, por ejemplo, cosas en la industria de la medicina o puede hacer muestreos para saber que hay en alguna zona donde se va a construir algo.
pues es explicar bien el papel que tienen los científicos en la sociedad, que no piensen que nada más somos una bola de ociosos que estamos perdiendo el tiempo en algo que nadie más que nosotros va a leer. Y pues, creo que eso sería lo más. No, pues muchísimas gracias. Gracias a las 4 por su tiempo, por estar aquí conversando, por esta disposición a la charla y para también alcanzar a la audiencia a través de sus historias y pensando también que a pesar de que son trayectorias tan diferentes, historias de vida tan diferentes, compartimos este gusto aquí por la ciencia y que nos convocó el día de hoy para poder alentar en la medida de lo posible y en la medida del alcance de este conversatorio a las infancias, a las niñas, a los niños, a las adolescentes en el marco de este 11F. Muchísimas gracias a Saray Cruz, a Ana Paulina, gracias también a Sandra y a Carla, gracias por estar aquí. Y pues vamos a cerrar a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, pues le damos las gracias a todas las personas que se conectaron a la transmisión de este conversatorio y también pues les invitamos al del día de mañana que vamos a tener el cierre de la jornada en el marco del 11F. Mañana tenemos una ponencia todavía a cargo de la doctora Elean Jarín Pro. Y también tenemos un cineanálisis con las personas orientadoras comunitarias de la Facultad de Ciencias, con la película Radioactividad, la biografía de Marie Curie. También vamos a tener convivencia con mujeres STEM en la industria, en el aula Sotero Prieto 2 y 3. Y por último, una entrevista con la doctora Viviana Obregón del Departamento de Matemáticas. Les invitamos a todos los eventos para que puedan acercarse y conocer los rostros, las vidas, las historias de las personas, en especial en el 11F, de las mujeres científicas de aquí de la Facultad de Ciencias, que puedan acercarse un poco más a conocerles. Muchísimas gracias y pues sería todo. Nos vemos muy pronto.